Es un gusto para mí presentarles a Marilo Fernández. Ella viene de Barcelona, tiene una trayectoria de 20 años en el sector creativo y cultural, ella es artista plástica y viene a hablarnos de la Fundició, un proyecto que nace en el año 2006. Les agrego también, Marilo, ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en proyectos vinculados a la educación artística, ¿sí? Y esto que viene a compartirnos hoy está relacionado con este tema. Bienvenidos y muchas gracias, Marilo. Te cedo la palabra. Hola. Como ha dicho Marcela, yo pertenezco a una cooperativa que se llama La Fundició. La Fundició es una cooperativa sin ánimo de lucro que se funda en el año 2006. Para nosotros es súper importante la forma jurídica de la cooperativa porque fue una forma que nos daba como una autonomía para regular nuestras condiciones de trabajo en un campo muy precario que es el del sector cultural, por lo menos en mi contexto. No sé cómo funciona aquí. Entonces, la cooperativa es muy chiquinina, somos 3 personas. Nuestra formación sí que viene como del campo artístico, o sea, estudiamos Bellas Artes, pero también tenemos como unas trayectorias de vida que son las que nos nutren como de otros aprendizajes, que son los que ponemos en práctica en nuestras maneras de hacer. Yo he puesto ahí como un mapa con una serie de etiquetas, un poco para ubicar nuestro marco de trabajo. Nosotros desde hace un tiempo que ya no hablamos de proyectos, hablamos más como de eso, de esa serie de etiquetas que nos sirven como para nombrar ciertos procesos en los que nos articulamos con, desde y en el territorio. Y creo que eso es importante en las prácticas artísticas que nosotros queremos poner en juego, y os explicaré luego un poco de esas etiquetas, que eso sería como un poco el dibujo de la cooperativa en la actualidad, o sea, nuestro paisaje actual, y luego me iré a un proyecto muy vinculado como a la institución escuela, por si os puede servir en el marco en el que vosotros trabajáis en el proyecto CLAN, y así, bueno, y si queréis pararme, me paráis. Entonces, este segundo mapa lo he colocado porque, como veis, las etiquetas están aquí, ¿no? Desde los bloques, espacio físico, JOCS, CICDB, antimódulos. Esto es Hospitalet de Llobregat, que es una ciudad en la periferia de Barcelona, a las afueras, donde nosotros trabajamos. Y arriba la etiquetita Cohabitar Entre es un proceso de trabajo en el que hemos empezado en febrero del año pasado, y que es la dirección del Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona. Esa dirección del Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona hasta ahora se había dado con convocatorias anuales que se presentaba una propuesta comisarial clásica, y en Barcelona, no sé si sabéis, bueno, hubo un cambio político en la alcaldía y eso hizo que también algunas instituciones se pensaran si podían transformarse y cohabitar. O sea, Fabra y Coats, que es el Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona, fue una de esas instituciones que se puso a concurso con unas bases que lo que proponían era si un centro de arte contemporáneo podría plantearse de una forma diferente en relación como al territorio en el que se ubica. Fabra y Coats era una antigua fábrica textil en el barrio de Sant Andreu, y esa fábrica textil también tiene como toda la memoria obrera de ese territorio. Ha sido convertida en centro de arte contemporáneo y fábrica de creación, con toda la tensión que eso implica para el barrio. Nuestra propuesta, que no es solo nuestra, nos presentamos con otros colectivos, Sinapsis, Densidad y Transductores, intentaba como plantear eso, si podíamos ensayar otras formas de habitar la institución, si podíamos repensarla desde otros lugares, y para nosotros nos ayudaba mucho como una premisa que es
Si pensábamos que si los centros de artes y el paradigma del arte contemporáneo se articula como dentro del sistema capitalista y neoliberal en el que estamos, ¿no? Si tuviéramos como otro sistema económico, si el sistema económico fuera social y solidario, ¿cómo podría ser un centro de arte en ese marco? Y ahí es donde hemos empezado como a investigar. No me pararé como mucho, solo los enunciaré como los lugares en los que trabajamos ahora para un poco enmarcar como nuestra filosofía y luego me preguntáis si os interesa como que os explique más. El espacio físico de la Fundició, que es Prado 11, porque está en la calle Prado número 11, es como una apuesta como muy importante porque nosotros habíamos sido feriantes en estos 10 años, no íbamos como haciendo nuestra actividad como por diferentes lugares, siempre arraigados como al contexto, pero sin un espacio físico. Y hace 4 años nos ubicamos en el barrio de Belviche. No sé si alguien ha estado... ¿Hay gente de Barcelona? Belviche es un barrio que si llegáis al Prat, que es el aeropuerto, y vais hacia Barcelona, lo vais a ver. Es un barrio obrero creado en el año 65. Eran terrenos agrícolas, marinas, que se recalificaron y en pleno como desarrollismo franquista se construyó como de una forma como muy rápida para acoger como a las migraciones que venían del campo a la ciudad. Esta es una imagen que a mí me hace risa, pero en realidad no debería hacérmela. Es una imagen de la empresa Cidesa, que era la constructora que vendía los pisos. Y en realidad esta es la imagen, un paradigma, ¿no?, que a mí me sirve para entender cómo se ha construido la subjetividad de muchas de las periferias obreras de las grandes ciudades. Bueno, el ministro de Vivienda de Franco tenía un lema que era convertir al proletario en propietario. Entonces, la mujer como de rodillas, ¿no?, con todo el trabajo reproductivo que siempre ha sido invisibilizado, todo eso es como una subjetividad que sigue, de la que somos herederos y que sigue como flotando en el territorio. Esta es una imagen de Belviche y la pongo porque dentro del relato del barrio, esa construcción que se hizo como salvaje, no contempló ni el asfaltado de las calles, ni los servicios, escuelas, médicos, comercios. Entonces, las luchas vecinales de los años 70 fueron las que reclamaron y reivindicaron todos esos servicios, construyeron como el barrio y eso forma parte como de la cultura de ese territorio. Esta imagen también quería compartirla porque dentro de ese paradigma de los barrios obreros, dentro de ese también imaginario patriarcal que tenemos, se asocian las luchas a las luchas de la fábrica y muchas de las luchas en ese barrio las llevaron las mujeres con otros espacios de resistencia. Esto es Belviche y nuestro espacio es una vivienda en un semisótano de un bloque de pisos. También la peculiaridad que tiene el bloque de pisos en el que nosotros estamos es que es un bloque de pisos que se gestiona por un área de bienestar social. Entonces, la violencia estructural que sufren todos los habitantes de ese bloque es bastante fuerte y también la sufrimos nosotros. Desde Prado 11, nosotros lo que intentamos es generar como un laboratorio, un espacio de creación en la comunidad, con la comunidad y significativo para el territorio. Este es un grupo de mujeres que pintan en el barrio, más allá de esa práctica, ¿no?, que es la pintura amateur, que en muchos casos reproduce el imaginario como de artístico convencional. Hay como muchas formas en que ellas hackean el sistema. De hecho, esa práctica como individual de la pintura, ellas la hacen colectiva porque ellas necesitan como de ese espacio social. Y en las reproducciones, en los cuadros que eligen, en la forma en que los reproducen esas copias, se dan como procesos muy interesantes que nosotros intentamos como acompañar, escuchar e intentar
poner en valor para dialogar con las instituciones del campo del arte. Este dibujo lo ponía porque de hecho es un dibujo que hizo una de ellas, María, que es la última que está dibujada con el bastoncico, y ella representó así un proceso en el que nos acercamos a una institución que era la Fundación Tapias, porque nos invitaron para estudiar o para hacer un proceso de investigación con el archivo de la Fundación Tapias. En ese proceso invitaron como a otros colectivos que venían del campo del arte, o sea, que eran como estudiantes o gente que estaba en la carrera de Bellas Artes o en másters, y el colectivo de mujeres que pinta en Belviche quizás era como el más alejado de todo, o el más ajeno, ¿no?, a cómo funciona el campo. Y la he colocado porque también cuando pensamos como en el campo del arte como más hegemónico o convencional y en cómo poder dialogar desde otros lugares, muchas veces hay como todo ese peligro de ser como un elemento exótico para ese campo del arte. Y hay muy pocas posibilidades muchas veces como de un diálogo donde la institución sea porosa a transformaciones, que por lo menos es lo que a nosotros nos interesa. Estos días también hablando con Mónica, yo estaba dando vueltas, ¿no?, como a la idea esa de la transformación de las personas. Nosotros nunca pensamos como en la transformación en personas, de hecho es como hay algo como que nos genera ruido en esa forma de relato, y sí que pensamos como en la transformación de las instituciones. Y pensamos también que necesitamos como una construcción colectiva de comunidad para poder analizar y crear e incidir sobre esas instituciones. Y ese es como el espacio en el que nos sentimos bien. Este es nuestro espacio, que veis que es muy pequeñín, son 70 metros cuadrados. Y otra cosa también, en el espacio puede pasar cualquier cosa. O sea, aquí estábamos montando una impresora 3D, aquí unos niños documentaban el proceso, esta es la imagen que documenta la construcción de la impresora 3D, un taller de vídeo experimental. Todo lo que pasa en el espacio, o sea, hay como diferentes cosas que pueden parecer muy tontas, pero que para nosotros son como importantes. Por ejemplo, creo que la más importante es como intentar fomentar la autonomía. Nosotros tenemos la llave del espacio, pero también la tienen los jóvenes, también la tienen las señoras, también lo tienen como un colectivo ecologista del barrio. En los espacios intentamos que sean como porosos a que pueda entrar y salir cualquier persona en cualquier momento, y intentamos también romper como una segregación que se ha dado mucho, que por ejemplo allí, como en el ámbito de la cultura, hay como unos equipamientos que son aulas de cultura, y la cultura se ha intentado como mercantilizar en un sentido como de consumo. Tú vas al aula de cultura y consumes tu taller de no sé qué, tu taller de no sé cuánto, tu taller de... Y además con una segregación. Hay actividades para jóvenes, actividades para adulto mayor, actividades para mujeres. Nosotros pensamos que en esa idea de querer transformar estructuras necesitamos como comunidades plurales y necesitamos espacios de encuentro donde podamos trabajar con las divergencias que supone como el diálogo con un niño, con un adolescente, con un adulto mayor. Entonces siempre intentamos que los espacios estén abiertos a que suceda eso. Y también eso, desde Prado 11, un poco lo más importante es como sostener la presencia nuestra allí, para facilitar que sucedan las cosas, y con una escucha atenta, que también creo que eso es como importante. Aquí estábamos haciendo un taller de dibujo justiciero y dibujamos un mapa de odio colectivo, luego uno de amor colectivo también, para estar más contentos. Ahora os iba a explicar un poquito como las etiquetas esas que aparecían en el mapa y que las articulamos desde Prado 11. JOX es una investigación para la elaboración de un plan de reactivación de espacios en desuso en la ciudad. En Barcelona y en otras ciudades, esto es Hospitalet, ha sucedido que cuando
se da la crisis, hay como espacios en la ciudad que quedan residuales. Esos espacios suponen como un problema para las administraciones, no porque estén en desuso, sino porque se dan usos que no pueden controlar o se dan los usos que la ciudad no admite y empiezan como a aparecer planes de reactivación de estos espacios liderados por la administración. En Barcelona hay un plan que se llama Pla Buits. Entonces, lo que hace es como saca a concurso estos espacios y la ciudadanía puede presentar propuestas que en muchos casos se valora como la creatividad, porque de hecho tienes que reactivar este espacio sin dinero. Entonces, es como tienes que ser muy creativo. Nosotros hemos empezado a trabajar en ese proceso. Este espacio lo conoce Mónica, que es Monsuba. Y siempre como tensionando entre esa posible carga que se le puede dar a la ciudadanía de higienizar o de hacer lo que la administración haría y, por otro lado, el potencial que hay en la posibilidad de construir colectivamente algo, como estos espacios, de construir comunidad. Entonces, nosotros siempre pensamos que es como importante como analizar todo lo que atraviesa como nuestras prácticas y ponerlo, socializarlo con la comunidad con la que trabajamos, para siempre en el proceso como poder ir equivocándonos y descubriendo como otros caminos. Antimódulor es otra de esas etiquetas porque en todo este proceso para nosotros los niños y niñas son súper importantes y de hecho más que los niños y las niñas la categoría de infancia. También le hemos dado como muchas vueltas a la categoría de infancia y a cómo la construimos. Entonces lo que hemos hecho muchas veces es caminar por la ciudad, ir a espacios, este es el pabellón Mies van der Rohe, a ocuparlos desde el cuerpo jugando o caminando simplemente. Entonces, bueno, esta es como eso, otra de las prácticas que vamos haciendo, que no son proyectos que empiecen y acaben, sino son prácticas que van alimentando como las diferentes líneas de creación y de pensamiento en las que vamos trabajando con la comunidad. Los niños. En ese construir territorio y comunidad, una de las cosas también que pensamos que es importante es como romper el gueto. O sea, el cerrarnos como en nuestro territorio. Hospitalet tiene una cosa que es como que los diferentes barrios están totalmente aislados, o no están totalmente aislados, pero están como separados por unas cicatrices que son las vías del tren. No tenemos las distancias que hay aquí, pero tenemos como esas vías que hacen que no se generen flujos como de intercambio entre los barrios. Este es otro barrio de Hospitalet que se llama La Florida. Son unos bloques que se construyen en el año 57 para acoger a población que venía de asentamientos informales y esa vivienda que se construye en el desarrollismo franquista luego tiene como muchas capas de estigmatización. Lo que hay en medio es el centro cultural que se construye como un elemento para pacificar en el centro de los bloques. Y, como os decía, con esa dinámica de actividades de consumo, de espacios de segregación, que es como un modelo típico. Entonces, allí hemos intentado igual generar como unos espacios de encuentro entre jóvenes, entre mujeres, o sea, abiertos como a toda la población para pensar cómo vemos y cómo articulamos el imaginario sobre el territorio. En este caso, en los bloques, hemos empezado como a trabajar con la serigrafía y con la radio, pero son herramientas, o sea, nosotros no somos especialistas como en una disciplina o una herramienta. Nosotros aprendemos esa herramienta igual que la aprende la comunidad cuando decidimos que puede sernos útil. Este es el centro de interpretación de las ciudades de la Barraca y también es como otra capa de construcción de pensamiento que nos interesa. Si al fondo, o sea, hay como este campo, hay una línea que es la Gran Vía y al otro lado está Belviche. Toda esta zona, esta imagen es del 91, toda esta zona es ahora el distrito económico y toda esa zona eran asentamientos informales. Mucha de la gente de este territorio fue a
a Belviche y a Gornal, que son los barrios que hay al lado. Esta es una imagen de las casas que había en ese lugar en los años 60 y esto es lo que es hoy en día el distrito económico. Para nosotros el Centro de Interpretación de las Ciudades de la Barraca es un espacio no solo donde restituir como la memoria de un territorio que ha sido invisibilizada, sino también donde intentar como generar como un pensamiento desde esa informalidad que ponga en cuestión qué entendemos por desarrollo, cómo hemos construido las ciudades, qué modelo de ciudad queremos. Aquí hay como algunos espacios que se dan en el barrio, estas son como imágenes de derivas o de acciones performativas que se hacen. Aquí es, por ejemplo, un hotel de 5 estrellas donde la comunidad detectó que habían estado sus asentamientos, sus casas y fuimos allí y cantamos. Y esta es una ruta que hicimos por la corrupción y la especulación, con una persona que nos ayudó a leer pues todo lo que había detrás de todo ese paisaje a nivel de corrupción y de especulación de las empresas y de los políticos. Nosotros, como todos los procesos de trabajo, no hay una pieza final que se articule en un museo, sino que intentamos que los procesos sedimenten como en la comunidad y con lo que pueda ser necesario. Lo que hacemos mucho es como compartir el proceso desde webs, o sea, todo podéis encontrar, hay webs de cada uno de los proyectos donde podéis como encontrar la información y luego también lo que hacemos mucho es como construir publicaciones que las distribuimos nosotros, pero que también las distribuyen los vecinos y las vecinas. Y entonces yo quería ahí, como para ubicar lo que yo estoy diciendo, un poco explicaros, no sé si aquí se han oído como estos términos, pero durante mucho tiempo se habló de democratización de la cultura, que es esa idea de acercar la cultura, ¿no? Te voy a acercar la cultura, que de hecho el colonialismo tiene como mucho de eso. Los barrios obreros también han sido como víctimas de esa idea, ¿no? De que un otro te vaya a acercar la cultura, versus la idea de democracia cultural, que es que todos y todas tenemos cultura, tenemos una forma de ver y entender el mundo, porque la cultura no es un recurso para conseguir fines sociales, la cultura es un recurso social en sí mismo y es un recurso social porque, como os decía, articula nuestras representaciones y nuestras maneras de estar en el mundo. También estos días hablábamos de si había un arte social frente a otro arte que no lo era y también sobre eso creo que es importante pensar que todo arte es social, o sea, y que el campo del arte que se legitima en las bienales, en los museos, es social, solo que representa como un modelo social determinado y yo creo que las prácticas que intentamos poner en juego desde otros lugares intentan como poner luz hacia otro paradigma que es posible en el campo del arte. Entonces también eso, el cambio social para nosotros se fundamenta en la justa distribución de la cultura como recurso. Si todos tenemos unas prácticas culturales y una manera de ver y entender el mundo, ¿cómo se articulan? Quiero decir, la escuela articula unas formas de cultura y hay otras que quedan totalmente fuera. El centro de arte o el museo articula unas formas de cultura y de hecho normalmente esos son blancas, burguesas, occidentales, adultas, tienen como toda una serie de capas que quedan muchas veces invisibilizadas. Nosotros también tenemos como un referente que es una filósofa que se llama Iris Marion Young, que ella tiene un libro que se llama La justicia y la política de la diferencia y ella dice pues eso, que el concepto de justicia lo tenemos como de Robin Hood, ¿no? Como repartir en partes iguales algo y entonces esto es justo. Entonces ella dice, bueno, ¿qué pasa con los derechos? ¿Qué pasa con las libertades? No las podemos repartir, o sea, necesitamos que la gente las ejerza. Y ella acaba como pensando que la justicia es la capacidad de decisión que tenemos sobre las estructuras que encarnamos. Y eso es algo que a nosotros nos ha servido como a la hora de trabajar. Y como os decía al principio, intentamos no producir proyectos ya culturales,
sino ensamblarnos de manera crítica y cooperar con los ecosistemas culturales que habitamos y organizar sistemas de producción y circulación y recepción de la cultura más justos y democráticos en esa idea que os comentaba de poner en circulación pues formas de ver y entender el mundo que son diferentes a las hegemónicas. Este es el proyecto que os quería compartir, que es un proyecto en escuela directamente. Este proyecto es previo a la construcción de la cooperativa, a la constitución, y nosotros llevábamos antes 10 años trabajando juntos en un proyecto que quizás se podía, no con la dimensión de vuestro clan, pero nosotros hacíamos como una historia de talleres que se llamaban Tepecas y Kindereques, el arte contemporáneo en la escuela, y que pretendían acercar el arte contemporáneo a las escuelas. Las escuelas de Hospitalet venían y nosotros hacíamos talleres. No teníamos una obra focal tampoco, pero sí teníamos como unos estilos artísticos, ¿no? La abstracción, el arte conceptual. En ese espacio nosotros nos íbamos replanteando, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿y por qué el arte es bueno? ¿Y por qué? Y porque además, pues no estamos haciendo proselitismo de un tipo de manera de ver y entender el mundo. Entonces, en medio de ese proceso, una de las escuelas que tenía un proyecto que se llamaba El barrio es escuela, nos pidió como trabajar durante un año dentro del aula. Ese es el proyecto de JOCS, que fue eso, el primer proyecto, o sea, el proyecto que marcó como unas formas de hacer y que fue previo a la constitución de la cooperativa. Lo que hicimos fue como abrir como un espacio como de investigación del barrio a partir de los relatos de los niños, con unas exploraciones, desde diferentes maneras, unos espacios de análisis donde en un momento dado usamos como la idea de poesía visual para pensar en la creación de espacios poéticos. Estas son como las plataformas que salieron como de ese proceso de investigación, que eran como plataforma para darle comer a los pájaros, para hacer sonar las campanas, para caerte y no hacerte daño. Y en un momento se socializó el proyecto con una serie de carteles que se colgaron por el barrio y una exposición. El tema es que después de este año de trabajo, la alcaldía dijo que sí, que iba a hacer ese espacio poético del que estábamos hablando con los niños. Y esa segunda fase también de JOCS fue muy importante porque a la hora de pensar cómo decidíamos sobre cómo interveníamos en el espacio público, teníamos como 150 plataformas que habían hecho todos los niños, como parecía como que la idea era de hacer una votación y ver cuál es la mejor. Nos parecía que eso no era un espacio de creación colectiva y entonces trabajamos como creando grupos de trabajo, un grupo formal, un grupo conceptual, un grupo de comunicación, que trabajaban con todo lo que se había construido el año anterior para generar una síntesis y poder formular una propuesta que finalmente en el tercer año se construyó, que fue este espacio, que es plataforma para que todas las vidas sean felizmente fantásticas. Qué bonito, ¿verdad? A mí me gusta también mucho como ese espacio, porque una de las cosas que pensamos en esa idea de como de transformar las instituciones es de qué modo podemos transformar la escuela, podemos transformar el campo del arte y hacerlas porosas como al territorio y a la comunidad para que nos permitan como decidir cómo queremos vivir, cómo queremos que sean nuestros barrios, cómo queremos que sea en nuestras escuelas. Y también, por ejemplo, en el proyecto de JOCS, una cosa importante es que el vínculo que se estableció hace 15 años con la escuela todavía hoy sigue y trabajamos cada año como en esas exploraciones del territorio. Estas son imágenes del año pasado con los niños y las niñas. No sé cómo voy de tiempo, ¿voy bien? ¿Sí? ¿Y me habéis entendido? ¿Se ha hecho pesado? ¿No? ¿Seguro? Sí, tú sí que te he visto. ¿Sí? ¿Os explico otro proceso? ¿Sí? ¿Sí? Ahí, bueno. Bueno, pues Proyecte 3 era otro proceso que hicimos en escuela y que es el primero como cooperativa y un poco con esa historia que os decía de que nos interesaba como socializar, ¿no?, esas estructuras
que encarnamos, que nos atraviesan, que atravesamos. Lo que hicimos fue plantear a un instituto, que era el instituto donde yo estudié, como abrir la caja negra de la escuela. De hecho, hablábamos de la caja negra, así como una idea de Bruno Latour, porque bueno, es como la lavadora, ¿no? Ponemos la ropa, encendemos el botón, ¿no? La lavadora funciona, pero si de repente se para, no sabemos cómo, en realidad no sabemos cómo funciona, más allá de apretar el botón, ¿no? Y abrir la puerta. Pues la escuela parece un poco así, ¿no? A los 3 años nos escolarizamos, a los 16 salimos, pero bueno, ¿quién decide que la escuela es así? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Siempre ha sido así? ¿O en qué momento, como todas las normas de conducta, de comportamiento, el currículum, ¿no? ¿De dónde vienen? Entonces lo que proponíamos era abrir la escuela y pensar, ¿no? Esa idea de antropología de la escuela. Esta es una imagen de la escuela del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Estamos igual. En el proceso de trabajo de Proyecte 3 también, y que nos pasa en todo, es un poco que intentamos también, por eso ya no hablamos de proyecto, desbordar la idea de proyecto. Nosotros empezamos un proceso pero no sabemos cuándo lo vamos a acabar. Intentamos como sostener las condiciones nuestras de vida que nos posibiliten como continuarlo. Pero, por ejemplo, este proyecto duró 3 años y en principio íbamos a trabajar durante 1 año. Creo que eso es súper importante, como garantizar las condiciones para poder sostener los vínculos y los procesos que se den con las comunidades. Aquí hay como diferentes imágenes donde estábamos como analizando esa arqueología de la escuela, ¿no? Cómo es, por qué es el currículum, también con mucho énfasis en los espacios, ¿no? Porque los espacios condicionan unas formas de aprender, cómo se diseñan, quién los diseñan, por qué son así. Y aquí había unas derivas, unas cartografías de ese territorio y también como la idea de la propuesta era autoconstruir un espacio en el instituto que pudiera ser de autoaprendizaje, donde los jóvenes pudieran como decidir qué querían aprender y cómo lo querían aprender. Este fue como un primer volcado de los temas que los jóvenes propusieron y una de las cosas que intentábamos era no jerarquizar que hay un conocimiento o hay unas áreas que pueden producir un conocimiento válido y hay otras que no pueden producir conocimiento, sino que cualquier cosa es susceptible de construir un conocimiento complejo. O sea, aquí había temas, pues eso, desde Paco de Lucía, La Floricienta, que era una serie de televisión que le gustaba a una niña. Otra niña propuso a su novio como tema de investigación, así como... sí, y cualquier tema era como válido. Lo que también intentábamos era como que esos temas no fueran estancos, sino que veis las flechas, cómo generábamos los vínculos para como complejizar y generar como hibridaciones, así. Y lo que nos sucedió fue que en un momento dado se materializó como la posibilidad de autoconstruir ese espacio de autoaprendizaje en la escuela. Nosotros empezamos a colaborar con un arquitecto que se llama Santiago Cirujeda. Él tiene un colectivo que se llama Recetas Urbanas. Recetas Urbanas, si entráis en su página, es muy guay porque lo que hacen es como buscar los vacíos legales y socializarlos con la ciudadanía para darle la posibilidad de tomar el barrio. O sea, no sé, pues por ejemplo, no hay ninguna ley que diga que no puede haber una casa en un árbol. Pues él coloca una casa en un árbol y te explica cómo lo ha hecho. Pues en un momento dado, él tiene acceso como a una serie de containers de un poblado que había en Zaragoza, que se los regalan y él los reparte por diferentes colectivos de la península, entre ellos nosotros. Esa repartición de containers dio pie a una red que todavía hoy funciona, que se llama Arquitecturas Colectivas, que es un espacio de intercambio entre diferentes colectivos sobre la construcción de ciudad. Este era nuestro container y en realidad es como, también he puesto esto porque me parecía como significativo con esa idea de cuando hablamos de transformaciones o
bueno, eso sí, cuando hablamos de transformaciones. En este caso, en el instituto no había ningún problema, mientras estábamos dentro del aula, hacíamos derivas, cuestionábamos el sistema, pero en el momento en que llegó el container, todas las alarmas saltaron. Éramos unos anarquistas que queríamos hacer, no sé, autoconstrucción en el instituto. El container, por el equipo directivo, se relató como un foco de infección, donde podía haber parejas practicando sexo, rumanos, prostitutas, yonkis y gitanos. Todo el imaginario del equipo docente que tenía como estigmatizado en ese espacio. El director también explicaba que no podíamos colocar el container dentro del instituto porque si él tenía una columna de 22 centímetros en el patio, lo que tenía detrás era un alumno fumando. Entonces, que si tenía un container en medio del patio, lo que tendría allí era un punto muerto que no podía vigilar, ¿no? Poniendo en juego además como todo el tema Foucaultiano. Vale, pues ya acabo. Entonces, para nosotros muchas veces un indicador de que se está dando transformación es el conflicto. O sea, cuando hay conflicto es que algo se está moviendo en la institución. Cuando la institución no pasa nada, es como raro. En ese caso, para nosotros también fue como interesante el tema de que muchos procesos artísticos se usan como para pacificar. O sea, son como elementos que se colocan, como antes os he señalado con ese equipamiento como de la administración en el barrio de la Florida, bueno, pues un proceso artístico, colectivo, ¿no? Donde todos hacemos como arte, es un proceso de pacificación. Para nosotros es todo lo contrario, o sea, el arte o los procesos creativos son espacios de autonomía que se tienen que recuperar y resignificar para que puedan ser significativos en las comunidades y para hacerlas más autónomas. Y yo creo que mejor que me calle, ¿no? Y me preguntéis. No sé si se ha entendido. Si nadie me pregunta. Para darle el micro. Bueno, un aspecto que señalaste como una referencia de pasada, que era la discusión que lo ponían ahí entre si democratizar la cultura o hacer democracia cultural. Yo creo que eso, yo podía entender eso como el centro de todo lo que ustedes han hecho. Entiendo que es digamos, esto tiene un entendimiento del lado de lo que es la institucionalidad, la ciudad, el país mismo, la nación, lo que está allí, el Estado, pero también un entendimiento en ustedes, que entiendo son un proceso más social que institucional, ¿cierto? No tienen una adscripción institucional muy clara, sino que son más de comunidad. Pero el aspecto más era, y la pregunta fuerte allí sería, ¿qué tensiones deriva esa pretensión precisamente de democratizar, de hacer cultura democrática en cada uno de los actores? En una ciudad como es Barcelona, ¿no? Que debe tener alguna característica, alguna identidad política, tanto en su institucionalidad, su ciudadanía. Pues tú decías, ya hay un lugar de mediación donde decían, mire, la llegada de ese container lo que implicó, ¿no? Las reacciones que suscitó, todo un despliegue por lo menos del peligro y el control, ¿no? Una lectura de peligrosidad y las pretensiones de control. Eso es un lado. Y en relación a ese proceso, esas tensiones, ese proceso, ¿cómo van los conceptos de arte? ¿Qué han encontrado? ¿Cómo van esos avances allí? Ceci. Bueno, como es un poco complicado porque yo creo eso que hay como
muchas tensiones. Cuando puse la imagen esa del anuncio de Cidesa con el señor, ¿no?, y la mujer arrodillada, esa imagen como del sistema productivo y patriarcal, esa es la subjetividad que ha primado. O sea, muchos territorios creen que no tienen cultura. O sea, porque se ha puesto todo un dispositivo para hacerte creer que no tienes cultura, ¿no? Bueno, quiero decir eso, en el proceso de la conquista o de la colonización, el indígena no tenía cultura y yo vengo a darte lo que es la cultura. Eso se reproduce siempre de los grupos dominantes hacia los grupos subalternos. Y eso en el campo del arte es muy difícil porque las instituciones legitiman eso. O sea, las instituciones son un aparato que sirve para legitimar esas cosas. La escuela es un aparato que sirve para legitimar una cierta cultura y para dejar invisibilizada como toda otra serie de aprendizajes o de formas de hacer, igual como que la institución museo. Yo creo que hay como todo un trabajo ahí que tiene que ser como muy de construcción de nuevos paradigmas, de permear, de contaminar, de volver a construir desde fuera, pero ahora mismo yo creo que el camino está como muy por hacer, no sé, por lo menos en la ciudad. Y creo que sí, que los cambios políticos, bueno, ahora el gobierno de España es de derechas, pero bueno, hay como alcaldías del cambio en Barcelona y en Madrid. Creo que son como importantes también a ese nivel de gobernanza, porque las instituciones al final hay como unos espacios de gobernanza que deciden mucho sobre el carácter de las instituciones. No sé. Allí aquella muchacha. Bueno, tú hablabas sobre las publicaciones de los procesos y entiendo yo que es como el registro de la experiencia que tienen pues con la comunidad de ustedes mismos. Entonces yo quería preguntar sobre cómo es el proceso de crear estas publicaciones, qué se tiene en cuenta y con qué objetivo lo hacen. Pues cada publicación a lo mejor tiene como diferentes historias. O sea, hay publicaciones que salen como en medio del proceso, hay otras que se dan al final, hay publicaciones donde invitamos como a otros artistas a que nos acompañen para realizarlas. O sea, cada una tiene una historia diferente. Sí que en todas el proceso de la edición se hace colectivamente, o sea, la gente escribe los textos, hacemos como una primera maquetación donde cotejamos esa maqueta, se revisa también con la comunidad y luego pues cuando ya se le ha dado como el visto bueno pues se produce. Eso también nosotros no tenemos como la presión de producir para una fecha, o sea, que eso también nos deja como poder tener como esos tiempos tan dilatados. No sé. ¿Sí? Bueno, pues era ¿cómo ves tú que se incluye, digamos, por acá? ¿Cómo crees que se incluye la comunidad en esos procesos en los que tú digamos, arrancas? O sea, ¿cómo empieza a incluirse la comunidad? Si es desde la atención de ustedes a los problemas que hay ahí o desde unas prácticas que ustedes tienen y permiten que ellos incluyan. Yo creo que no somos, o sea, lo que hemos, por ejemplo, en Proyecto 3 o en JOC, sí que nosotros veníamos como con unas inquietudes que planteábamos como a la comunidad educativa y empezamos a trabajar. En Prado 11 ya es diferente. Por ejemplo, el tema de salir a la calle y caminar salió como de los vecinos del bloque. O sea, los niños entraban, subían, bajaban y se daba como una situación que es como que los niños que estaban en nuestro bloque van a una escuela que está al otro lado de las vías del tren. Entonces los niños empezaron como a invitarnos a caminar
y atravesar las vías de tren de un lado a otro. Entonces empezamos a caminar y a invitar a gente a que caminara con nosotros. Y si invitamos a bailarines, a antropólogos, a sociólogos, como a diferente gente, y como empezar como a construir pensamiento y a ver como el potencial creativo que podía haber en ese caminar de un lado a otro con los niños y las niñas. Así fue. Bueno, la pregunta es sobre el tema de cómo se articula el trabajo que están haciendo con la agenda política, es decir, de incluir en las decisiones del gobierno espacios más amplios, digamos, específicamente para la cultura en particular. Pero dada la crisis que desde 2007, 2008 hay, el paro económico y todo el malestar del planeta, ¿de qué manera ese trabajo con la comunidad genera, no sé, otras posibilidades? Pues digo porque siempre estamos supeditados a la posibilidad de que una administración nueva o algo no haga nada y la gente espera. O sea, ¿cómo está eso? Nosotros por ejemplo, lo que pasa es que nuestra forma jurídica, que es la cooperativa, es un poco Frankenstein. Por ejemplo, no ofrecemos servicios, no tenemos como un producto que vendemos, sino lo que hemos hecho ha sido como que nos hemos financiado como de becas de investigación o creación, de convocatorias, de premios. A veces como de subvenciones que han venido a un proyecto pero que han ido como a la bolsa común de la cooperativa y que han sostenido el resto de proyectos, de manera que la lógica de la convocatoria no contaminaba como las necesidades como del proceso. Con una convocatoria a lo mejor se sostenían como diferentes líneas de investigación y al año siguiente se financiaba otra línea de investigación y entonces se sostenían todas las demás. Con el tema de la administración pública, por ejemplo, en Hospitalet, que llevamos toda la vida allí, que nos conocen, no nos entienden. También una de las cosas que pasa, igual que pasa con las disciplinas en el campo del arte, es que la administración también está compartimentada. Entonces dice, cultura, no hacéis, esto porque cultura entienden alta cultura, entienden prácticas artísticas, cultura, no. Ámbito social, no, porque tampoco estáis resolviendo problemas sociales. Educación, tampoco. Entonces llevamos como toda la vida reuniéndonos con regidores, técnicos, haciendo, yo digo, pedagogía institucional, explicándoles por qué pensamos que nuestra práctica es significativa, por qué creemos que tienen como que abrir sus paradigmas de cómo articulan sus políticas públicas de esa forma segmentada y segregada, pero ahí estamos todavía, como reuniéndonos, hablando, La administración, por ejemplo, la de Hospitalet, no nos ha financiado, sí. De hecho, el espacio que tenemos es propiedad del ayuntamiento y le pagamos alquiler al ayuntamiento. Llevamos 4 años pidiendo la cesión de uso de ese espacio. Buenas tardes. Según lo que le he entendido yo sobre la democratización de la cultura y la democracia de la cultura, es que ustedes tienen estratificado lo que es la cultura. Pues yo determino que la cultura es toda la accionar del ser humano. Sí, eso es lo Inclusive a nosotros nos han catalogado tenemos la cultura de la violencia, la cultura coquera, cultura marihuanera, en fin. Entonces yo determino que la cultura es todo el accionar del ser humano, bailar, comer, todo lo que hace, y el arte y las prácticas artísticas que ya tienen un nombre propio, entonces se le dan ese nombre.
Creo que lo que, o estoy entendiendo mal, pero ustedes llaman cultura solamente a prácticas artísticas. No. Porque lo veo como de esa forma. No. Es decir, porque democratizar la cultura, de hecho, es como decir, todos tienen derecho a hacer cultura, pero ¿qué clase de cultura? No, yo lo que estaba diciendo de la democracia cultural quiere decir que eso, todo el mundo tiene una forma de ver y entender el mundo, pero no todas las formas de ver y entender el mundo se ponen en circulación de la misma manera. O sea, hay formas de ver y entender el mundo, la de los yanquis, por ejemplo, que se pone en circulación de una forma hegemónica, y hay otras formas de ver y entender el mundo, la de mi abuela, que está en el campo cuidando las vacas, que no se pone en circulación, o se pone en circulación en su comunidad local de una forma como micro. Lo que cuando se habla de la democracia cultural, lo que se habla es de que no hay, o sea, de que la democratización da por hecho de que hay una cultura, que es como la hegemónica, que es a la que se supone que uno tiene que tener acceso. Y no mira que todos tenemos formas de ver y entender el mundo, que muchas veces entran en conflicto nuestras formas de ver y entender el mundo. Entonces, lo que habla de la democracia cultural es eso, de que hay múltiples formas de ver y entender el mundo, pero de qué manera las ponemos en circulación, de qué manera regulamos los flujos y los espacios desde donde esas formas pueden enunciarse y pueden ser puestas en valor, porque eso no es así. O sea, ¿se me entiende o no? ¿No? ¿Sí? Trato de entenderle. Sí, pero no quiero decir... Es decir, yo lo entiendo como de una aspiración de que se socialice más toda esa activación humana, porque el que está en el campo, el que está en la ciudad, el desarrollo de la ciudad, el desarrollo del campo, tiene que tener un conocimiento amplio dentro de todos los sectores. Entonces yo lo veo como la democratización de una sociedad. No es solo que se socialicen, es que entran en conflicto. O sea, es que hay maneras de ver y o sea, el capitalismo neoliberal entra en conflicto con una economía social y solidaria. Hay formas de ver y entender el mundo que entran en conflicto. O sea, que no... Entonces la sociedad en realidad es cómo articulamos como esas formas para generar como espacios que nos puedan... no sé, desde los que podamos como construir sociedades más justas, en esa idea de que la gente pueda realmente como articular sus comunidades, porque no, o sea, hay maneras de ver y entender el mundo que entran en conflicto, vamos, eso es evidente. Nada. Muchas gracias.